La industria del 86 a hoy pasó varias revoluciones y yo creo que las universidades no cambiaron tanto. Identificar qué cosas efectivamente cambian o tienen que cambiar, pero qué cosas permanecen, porque algunas cosas permanecen. La inteligencia artificial, que yo creo que es una revolución de las dimensiones que tuvo Internet, ¿no? Y por supuesto nosotros lo miramos en lo periodístico, pero su impacto va muchísimo más allá. La AI también va a modificar la manera básicamente en la que trabajamos, ¿no? Y eso, bueno, sí, en el caso de la industria periodística y de la profesión periodística, tiene implicancias que yo creo que recién estamos empezando a ver. Entender que estamos recién al principio de esta revolución. Se está armando la ola, todavía no la estamos... Estamos en una nueva edición de Café Emprendar. En esta oportunidad nos acompaña Chani Guyot. Y bueno, Chani, primero que nada, gracias por venir. Y este podcast básicamente no es tanto sobre emprendimientos puntuales que hayas hecho, ni mucho menos, sino que lo que solemos hacer es agarrar desde que saliste del colegio y empezaste a mover, qué decisiones fuiste tomando que te llevaron a convertirte hoy en la persona que sos. De eso se trata. Así que nada, primero si querés eso, ¿en qué colegio terminaste y qué hiciste cuando saliste en blanco, como mucha gente, y dice, tengo que estudiar, qué voy a elegir, etcétera? Bueno, primero gracias por la invitación a esta conversación. Y la verdad es que el primer paso lo di antes de terminar el colegio, en el mundo de la comunicación, quiero decir, porque el colegio en el que fui, el Colegio San Juan, tenía un periódico escolar. Y entonces en el año 85, yo estaba en cuarto año, el anteúltimo año, y me puse ahí a trabajar, a escribir, a editar. De hecho, era la última etapa del mundo papel, ¿no? Íbamos a la Avenida de Mayo, a una agencia editorial, se imprimían lo que llaman las galeras, las columnas de texto, imprimíamos las fotos, cortábamos y pegábamos en las páginas. Como la mano de obra del diario absolutamente, antiguo, digamos. Exactamente, exactamente. Yo agarré como ese final, ¿no? Así que te diría que nunca tuve dudas de que la comunicación era lo mío. Y siempre viste que hay gente que tiene lo que se llama el pánico a la hoja en blanco. Yo tengo el entusiasmo de la hoja en blanco, me encanta la hoja en blanco. Mira. Entonces, en esos años también metíamos columnas nuevas, ideas, en ese periódico que se llamaba El Precursor. ¿En qué año estábamos hablando? Yo terminé el colegio en el 86. Así que esos 2 años, de alguna manera, terminaron de definir esa vocación por el periodismo, por lo periodístico. Y saliste, entonces ya me imagino que el precursor es porque el colegio era el San Juan, el precursor. Correcto. Saliste y te metiste en una facultad. Me puse a estudiar periodismo en la UCA, en ese momento era una... No, perdón, primero estudié en la UBA. La carrera se acababa de crear, la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y debo decir que como estudiante fui un gran abandonador, porque hice 2 años en la UBA y dejé. La carrera cambió, era una carrera intervenida, para decirlo de alguna manera, entonces acababa de nacer. Cambió el plan de estudios, bueno, complicaciones, te diría, académicas o de gestión. Ahí en sí entré a la UCA a hacer, en ese momento era una tecnicatura de 2 años. Después estudié Ciencias Políticas 2 años y también abandoné. Y después terminé haciendo una licenciatura en Comunicación. Pero desde el día 1 que salí del colegio y me puse a estudiar, también trabajaba, digamos, ¿no? Entonces en ese momento empecé a trabajar en un semanario zonal que se llamaba Carta Abierta, acá en la zona norte, sí. En donde en el 87, yo acababa de terminar el colegio, llegaron las primeras computadoras. Sí, perfecto. Unas Mac 2 finitas y altas que no tenían disco rígido. Entonces en un disquete, tenías el software y en otro disquete tenías el archivo, con lo cual vos escribías 2 párrafos y cuando le ponías save, uno y otro muy hardware. Sí, perfecto. Sí.
Y siempre, ¿nunca trabajaste de otra cosa, nada que ver a la comunicación? ¿Siempre tuvo que ver? ¿O nunca fuiste cadete? Digo, Bueno, terminé el colegio y ese primer año me puse a vender electrodomésticos. Era una especie de que vos vendías y te pagaban era como vender casa por casa, digamos, ¿no? Y bueno, vendí un solo electrodoméstico a mi madre y después me di cuenta que evidentemente la venta casa por casa de electrodomésticos no era lo mío. Era bastante obvio, pero bueno, lo intenté. tuve un par de señales, pero Exactamente, exactamente. Y así que no, rápidamente me dediqué al periodismo, que no es una industria de todas maneras en la cual uno haga dinero, digamos, ¿no? Pero esa fue la realidad. Te puedo pedir un poco, un poco de contexto en cuanto a cómo era el periodismo en esa época, y sobre todo cómo eran las universidades. A mí me interesa mucho, que mi hermana me lo dice, que por ejemplo en los colegios sigue siendo la educación de la misma forma de todos los alumnos escuchando a un profesor, y como que es raro que no haya cambiado, que no se hayan hecho, o sea, si bien hay pequeños avances. ¿Cómo era el periodismo en esa época? ¿Qué se enseñaba en una universidad de periodismo? Vos recién decías que la UBA estaba rara. ¿Cómo era una universidad de periodismo? ¿Qué se enseñaba? ¿Es igual que ahora? Ahora me imagino que con las tecnologías cambió también. ¿Cómo es ahora? ¿Y cómo era y cómo es? A ver, es una pregunta súper interesante, ¿no? Pero también porque yo creo que la industria del 86 a hoy pasó, 30 años, varias revoluciones, y yo creo que las universidades no cambiaron tanto. Hay algo de esto que no está mal en sí mismo, ¿no? En periodos de tanta transformación, hay algo súper importante y no simple, que es identificar qué cosas efectivamente cambian o tienen que cambiar, pero qué cosas permanecen, porque algunas cosas permanecen. Entonces yo diría que las universidades hoy siguen haciendo bien lo que se hacían bien hace 30 años, que tiene que ver con, por ejemplo, cómo educar el juicio periodístico, digamos, cómo evaluar si una noticia es importante o no es importante y por qué. O algunas de las cosas que tienen que ver con la producción de textos, si se quiere. Y creo que depende de qué universidades, algunas se han adaptado mejor y otras no tanto a la revolución digital, por un lado, pero que para mí no tiene que ver tanto con las herramientas, digamos, ¿no? Con el hecho de que vos hoy con un teléfono podés producir un video, sino con esa otra parte de la revolución digital que tiene que ver con que hoy las audiencias tienen una voz y podemos entender con bastante precisión qué les interesa, qué no les interesa, están mucho más cerca. Y esa es otra revolución dentro de la revolución digital, digamos, ¿no? Que a mí fue la que siempre más me interesó también, ¿no? Más allá de lo digital en cuanto al software o al hardware también en el caso de los teléfonos, siempre me resultó más interesante hasta qué punto toda la revolución digital modificó los hábitos de consumo, de lectura, y la relación que hay entre la audiencia general y el periodismo, ¿no? ¿Cuáles fueron esas revoluciones, más allá de la actual, que me imagino que te referirás a la inteligencia artificial y cómo por ahí, no es que reemplaza, pero cómo por ahí algunos lo ven como una herramienta? ¿Cuál decís que fue la otra, la anterior, a nivel, así que más la de las computadoras, ¿no? O sea, sí, hay muchas versiones de esta revolución, porque aparte son revoluciones dentro de la revolución. Por supuesto, la primera y más grande es la aparición de Internet, digamos, ¿no? El hecho de que en cualquier lugar del mundo alguien puede leer mi nota o ver mi video. Ese es como el aspecto técnico, si querés. En el medio hay un montón de pequeñas revoluciones, como por ejemplo que yo puedo saber exactamente hasta dónde leyeron mi nota o qué comentario dejaron, y un largo etcétera, ¿no? Respecto a entender mejor los hábitos y las preferencias y las necesidades de las audiencias, ¿no? Y en el medio hay una revolución de artefacto, que es el teléfono, y el smartphone, que modifica tanto la producción como el consumo, ¿no? El reino hoy, si querés, del video corto, que es el formato, sobre todo por el cual la mayor parte de gente consume contenidos y periodismo,
y cada vez más gente puede también producir, ¿no? El video de 1 minuto, que realmente con un software como CapCut puedes hacer un video periodístico, si tenés las habilidades periodísticas, puedes hacer un video periodístico de calidad, ¿no? Esta es como otra pequeña revolución. Y esta última es la que vos mencionas, por supuesto, AI, la inteligencia artificial, que yo creo que es una revolución de las dimensiones que tuvo Internet, ¿no? Y por supuesto nosotros lo miramos en lo periodístico, pero su impacto va muchísimo más allá. Naturalmente, así como Internet modificó la forma en que compramos, conocemos gente y demás, la AI también va a modificar la manera básicamente en la que trabajamos, ¿no? Y eso, bueno, sí, en el caso de la industria periodística y de la profesión periodística, tiene implicancias que yo creo que recién estamos empezando a ver. Yo hace 5 años decía, y era una suposición, o 3 años, que en los próximos 5 o 10 el periodismo iba a cambiar más que en los 5 o 10 anteriores, ¿no? Y parecía una exageración, o parecía una pose, digamos. Yo no sabía que iba a ser la AI, digamos, ¿no? Pero, porque en 5 años había otras cosas por ahí dando vueltas, ¿no? Pero es súper interesante y para mí también es interesante entender que estamos recién al principio de esta revolución. Se está armando la ola, todavía no la estamos ni barrenando, se está armando la ola, lo que me parece también una interesantísima oportunidad para estudiar, aprender y seguir de cerca este desarrollo que dentro de 5 años sí nos va a dejar para mí en un escenario muy distinto al que estamos habituados. Yo sé que te dije que era muy poco autorreferencial, pero por ejemplo a nosotros nos pasó que antes yo lo que más tardaba cuando hacía una entrevista y la subía era en hacer la reseña para abajo. De hecho, contrataba por ahí una persona de comunicación, un periodista que me ayude a volcarla, a hacer el escrito bien. Y hoy en día es algo que me lo hace una inteligencia artificial en 30 segundos. Obviamente yo le voy poniendo lo que quiero, el tono que quiero, pero digo, y al principio hasta medio que me pasaba como que lo escondía. Che, sí, no, esto lo escribiste con ChatGPT, como que me daba como un poco hasta de vergüenza. Y yo digo, che, pará, la realidad es que es algo que me ayuda un montón, no tengo por qué esconderlo y realmente el video está buenísimo. Por eso la próxima pregunta es más, ¿van a haber menos periodistas por la inteligencia artificial? O sea... yo creo que la respuesta rápida es no necesariamente, te diría, ¿no? Yo creo que, y esto lo escuché ya hace un tiempo y me parece que lo repito porque es bastante preciso, no creo que la inteligencia artificial va a reemplazar a los periodistas. Sí creo que periodistas que utilicen la inteligencia artificial van a crear mucho valor, mucho más valor que aquellos periodistas que no la utilicen, digamos, ¿no? Y cuando vos pensás en la profesión y en las tareas periodísticas, hay una enorme cantidad de cosas ahí, de tareas justamente. Y por ejemplo, en lo que es la investigación diría que está más cercana, ¿no? Donde hoy la inteligencia artificial realmente ya cambió el juego, ¿no? No me refiero a la investigación en profundidad de casos de corrupción como la de Hugo Alconada. No hay inteligencia artificial que pueda hacer eso y por mucho tiempo creo que yo no lo va a ver. Por supuesto, Hugo, utilizando inteligencia artificial, posiblemente puede acelerar la decodificación de una cantidad de data, de 100.000 folios de un juicio en particular. Pero aquella investigación más clásica al momento de buscar datos, contexto o antecedentes para escribir una nota, ese capítulo, por ejemplo, hoy un periodista que utiliza las 2 o 3 herramientas de inteligencia artificial generativa que están más accesibles y que sabe cómo preguntarle a la inteligencia artificial, bueno, sí, va a estar ahorrando, va a usar el 20% del tiempo que usaba hace 2 años y el resultado va a ser mejor, además, ¿no? Para ese capítulo, por ejemplo, en particular. ¿Qué rama del periodismo elegiste? ¿Fuiste periodista, o sea, de investigación? Recién lo nombrabas a Hugo Alconada, que hace más ese tipo de trabajos. ¿Qué fue lo que el periodismo que a vos más te enamoró y que quisiste seguir? ¿O fue variado? Es una pregunta compleja de responder porque fue cambiando y no fue para nada clásica, digamos, ¿no? De hecho,
yo trabajé 20 años en La Nación y gran parte de mi recorrido fue en áreas de periodismo visual, digamos, ¿no? Fui editor de infografía, director de arte, que es una rareza, si querés, llegar a lo visual desde el periodismo. En general hay gente que trabaja lo visual y después tiene la formación o la experiencia periodística. Y luego en un momento decidí enfocarme en el cambio de la industria y de la profesión, digamos, ¿no? Ahí fue cuando armamos en La Nación una dirección de innovación. Es decir, con una cabeza que en ese momento también, hoy es más habitual, de producto, de tener en cuenta el contenido, la experiencia de usuario, el lector, la audiencia y el negocio al momento de pensar un proyecto, de pensar un suplemento en particular, una iniciativa periodística en particular. Después, naturalmente, por donde me llevó la vida, terminé ocupándome de muchas cuestiones de lo que es la gestión periodística. La Nación en ese momento era una redacción de 300 personas, un trabajo súper divertido, gente con talento, con foco en hacer periodismo de calidad, y ahí hay como una máquina, digamos, ¿no? Súper interesante, que tiene cuestiones, por supuesto, periodísticas, pero también del trabajo con las personas, con los equipos, de diseño de proyectos, de gestión más clásica, si querés, ¿no? Tengo dos Perdón, preguntas. y después con la fundación de redacción, sí, ahí el foco en un género, entre comillas, porque no es un género, pero es una práctica que tiene que ver con el periodismo de soluciones, nosotros llamamos el periodismo humano, o el periodismo constructivo, si querés, ¿no? Que un poco ese fue el ethos del proyecto de redacción. Chani, me re divierte a mí las películas de periodismo tipo Spotlight, no sé, la de Watergate, que no me acuerdo ahora el nombre, me divierten mucho. ¿Los diarios eran realmente así? Como que, che, tenemos la fuente, toda esa parte como de... Los diarios eran exactamente así. Ah, yo creo que esas películas, y yo me siento un privilegiado de haber vivido el final de ese mundo, si querés, pero exactamente así, absolutamente así. Ahora que se murió el Papa, uno de los días más felices, entre comillas, de mi vida periodística fue cuando lo eligieron a Bergoglio Papa, pero por haber estado ahí, ¿no? Por haber estado viviendo en una redacción que recibe esa noticia y que organiza el trabajo de 50 personas para que en 4 horas había que hacer un diario, y en 4 minutos había que publicarlo en digital, digamos, ¿no? Entonces, exactamente así. Yo diría que había algunas cosas que también siguen siendo así, ¿no? Digamos, el trabajo de un editor de política en un gran diario metropolitano cambió el WhatsApp o el mail por el teléfono, pero después a nivel de chequear un dato, buscar fuentes y tomar decisiones editoriales sigue siendo parecido. Había también así competencia, che, Clarín sacó esto. Por supuesto. Todo. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando... Perdón, cuando caen las Torres Gemelas, eso, 2011. que recién se publica al día siguiente, en teoría. Perdón, 2001. 2001. Haces una publicación, una versión nueva, tipo cuando decís, che, para, se cayeron las torres. Claro. Ese día fue a las 11 de la mañana Argentina, más o menos. Yo en ese momento era editor de infografía en La Nación y estaba tomando un café acá cerca con un amigo y estaba la televisión prendida y pasa algo, nos asomamos y vemos el segundo avión en la segunda torre, ¿no? En vivo. Era un feriado. Era un feriado. Sí, era un feriado. Puede ser que era un feriado. Bueno, me voy para la redacción y a las 2 de la tarde se decide en la redacción hacer una versión vespertina. Es decir, imprimir un diario a las 6, 7 de la tarde, digamos, ¿no? Y después yo me enteré que cuando Clarín se entera que nosotros íbamos a hacer una edición vespertina, decía es una edición vespertina. Lo estaban evaluando y demás, ¿no? Tienen pero también así tenían informantes. Informantes, evidentemente. Wow. Hay una competencia tremenda, normal, sana, linda entre los medios de a ver quién lo hace mejor o quién lo hace primero.
Y después yo me enteré, me contó, creo que fue el director de arte, que sí, estábamos evaluando y cuando alguien nos dijo la Nación lo va a hacer, lo vamos a hacer. Sí, no, es así como en la película, wow. ¿Qué onda a la hora de armar equipos? Nosotros, viste que tenemos una especie de medio 100% para emprendedores. Entonces, toda la parte del armado de los equipos nos parece alucinante. ¿Qué criterios utilizás a la hora de elegir, che, bueno, voy a poner a esta persona que escribe bien? ¿O también te fijás en algo más humano? ¿Cómo armabas vos equipos Sí. en La Nación, en Redacción Sí, después? sí. O sea, No, yo creo que, y siempre estuve convencido, ¿no? Que la fibra humana es primero. Pasa o no pasa. Y después, por supuesto, las habilidades específicas, ¿no? Ahora, las habilidades específicas se pueden mejorar, se pueden enseñar, se pueden aprender y demás. Y la fibra humana, pero la fibra humana no estoy haciendo una suerte de juicio de valor de claro. gente buena o mala, ¿no? Sino fundamentalmente gente con la que uno tenga ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque tiene resuelta algunas de las cosas que frente al espejo o la almohada a algunos nos cuesta más, otros menos, pero entonces puede enfocarse en el trabajo y fluye y es gente que tiene un nivel de autoestima razonable y un nivel de ego razonable. Todas esas cosas que pueden parecer muy light o muy etéreas son fundamentales. Y después depende de los proyectos, por supuesto, ¿no? Y las habilidades técnicas, sí, digamos, alguien que es un buen editor de video y porque tiene el ojo y edita rápido, eso tiene que estar. Pero no puede faltar el hecho de que cuando tiene que rehacer un trabajo porque cambió la realidad o porque el editor se lo pide y demás, es un tipo que entienda que eso es laburo y a veces nos toca eso, digamos, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, cuando armamos el equipo para redacción, otra cosa que evaluábamos era la capacidad de trabajar en un entorno de incertidumbre. Y de hecho, a cada persona que contratamos, en un momento, entre la segunda entrevista, yo les decía, mirá, te vas a subir un barco que se va a mover. Si tenés vértigo, no está bueno. Sabíamos que el barco se iba a mover porque era una startup en una industria que digamos, se ha venido debilitando en los últimos años, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí te das cuenta cuando había gente que le brillaban los ojos. Ah, no, yo lo que quiero es que... A ver, sí. digamos, entonces vos te das cuenta también que hay gente que tiene un perfil más afín a ese contexto, por ejemplo, de startup, y gente que vos decís, no, esta persona se va a volver loco, la vamos a quemar. Y de hecho, frente a esa pregunta teníamos las dos reacciones, ¿no? Gente que se le brillaban los ojos porque le estaba dispuesto a trabajar en un entorno de alguna incertidumbre, pero por un premio que era crear algo nuevo, algo distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos como que el incentivo también era parte de ese mismo combo, ¿no? Y gente que decía, bueno, pero cuánta incertidumbre y qué significa eso. Y bueno, estaba por ahí, tenía su perfil, o estaba en un momento de su vida que estaba para otra cosa. Espectacular. Nosotros acá casi siempre que preguntábamos por qué fundaste la startup, suele ser, en la gran mayoría de las veces, hay un problema que tienen que solucionar. O sea, es más, no es tanto crear un producto, sino, che, ahí está este problema y viene mi startup y lo soluciona. ¿Qué problema venía a resolver Redacción en los medios? Esa es una muy buena pregunta y en su momento lo definimos con bastante claridad. En 2017, si querés, había un fenómeno que en ese momento tenía nombre, pero estaba poco explorado y poco delimitado, que era esa cuota de audiencia que empieza a alejarse de los medios por su extrema negatividad, ¿no? La investigación, sobre todo inglesa, lo llamaba los news avoiders. Okay. Las personas que evitan o evaden las noticias. Y el motivo número uno era su extrema negatividad, digamos, ¿no? Y esta idea de que acá en la Argentina diríamos, che, yo tengo que apagar la tele porque si no me quema la cabeza. Entonces, fui uno de esos. Bueno, todos hemos sido uno de esos en algún momento, Bien. Con lo cual la tesis era bastante audaz. ¿Podemos crear un medio que no te queme la cabeza?
Y sobre todo contradiciendo algunas de las leyes de la economía de la atención, digamos, ¿no? ¿Por qué los medios tienen malas noticias? Hay muchísimos motivos legítimos, serios y válidos por los cuales los medios se enfocan en las malas noticias, ¿no? Desde la figura del watchdog, el perro guardián, digamos, ¿no? Porque de esa manera, si yo digo acá hay un problema, estoy habilitando a que la sociedad le meta presión, si querés, a un gobierno, porque hay que iluminar los abusos del poder, del dinero, lo que fuese, ¿no? Y porque como personas también hay un mecanismo que es el sesgo de negatividad, por el cual frente a una noticia neutral o positiva y una negativa, primero le vamos a prestar atención a la noticia negativa. Y eso estamos, como se dice, wired en nuestra cabeza, así, ¿no? Y no está mal en sí mismo. Sí, sí. El problema era el exceso, y el problema es si eso es lo único que hacen los medios, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta búsqueda por equilibrar un poco ese menú, incorporando lo que se llama o periodismo de soluciones, o periodismo humano, periodismo constructivo, que dice que así como el periodismo tiene la obligación de iluminar los abusos del poder y del dinero, también tiene la obligación frente a la sociedad de iluminar aquellas cosas que están resolviendo esos problemas, digamos, ¿no? Hay un investigador americano que se llama Steven Pinker que muestra hasta qué punto las personas que se enfocan en lo negativo de alguna manera reducen su capacidad para resolver los problemas. Si me preocupo solo por el problema, voy a tener menos herramientas para resolver el problema. Entonces, exponerme a posibles soluciones, a cómo lo solucionó otro y demás, mejora mi capacidad para resolver ese problema. Si eso lo transportas a la sociedad, una sociedad que está solamente, siempre expuesta a sus problemas, bueno, los franceses, hay un paper francés muy interesante que dice, eso reduce la ciudadanía, reduce la participación social, digamos. Okay. Con lo cual, había ahí toda una construcción que explicaba por qué también es importante que las audiencias estén expuestas a, tenemos este problema grave, pero ¿cómo hicieron otros? Te pongo un ejemplo, los problemas de suicidio de adolescentes es muy grave en todo el mundo, en toda la Argentina, pero hay una provincia en particular que tiene el menor índice de suicidios adolescentes de la Argentina. En general, cuando el primero de la clase, el que mejor lo hace, no es por casualidad, es porque algo hizo. La historia es contar qué es lo que hizo. En este caso, por ejemplo, fueron nuestras primeras notas en redacción, por eso recuerdo el caso y lo menciono. Bueno, el Chaco tenía un programa consistente desde hace mucho tiempo de prevención de suicidio adolescente en los colegios secundarios. Bueno, contás esa historia, digamos, ¿no? Al momento que por ahí contás un hecho de que un adolescente se quitó la vida. Entonces, no es no contar los problemas, es además incorporar al menú y a la oferta esta perspectiva que para mí le hacen justicia a lo que pasa en la sociedad también, ¿no? Son más, es como crear un espejo más fiel para la propia sociedad. Perfecto. Decís todo el tiempo cuando contratábamos, ¿cómo fue tu equipo? ¿Cómo armaste? ¿Con quién te asociaste? ¿O eras vos solo y le decís, hicimos a tus primeros empleados? ¿Cómo fue eso? Bien. A ver, yo te diría, como todas las personas, yo tengo errores y virtudes, pero una de mis virtudes es nunca ir solo. Bien. Entonces, desde el día -1, por ejemplo, armamos un advisory board, convoqué a gente amiga, diversa y también de fuera de la industria editorial, periodística, de los medios, que fue como, te diría, ese consejo consultivo al que volvía como chequeo, ¿no? Che, acá, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Muy importante. Después fue un proyecto, sí, que tuvo sus accionistas también, con esa participación más clásica de accionistas, pero también a mí me gusta armar equipos y yo necesito ser parte de un equipo, ¿no? Entonces también, una vez que fuimos armando, primera editora, el segundo editor y demás, te diría que fue bastante orgánico entender esto es lo que queremos hacer,
este es el perfil de equipo que necesitamos, y bueno, y ahí salí a buscarlo, ¿no? Perfecto. Me imagino que deben haber en el ámbito del periodista gente que piensa de una forma, gente que piensa de otra. A la hora de armar equipos, perdón que insista con los equipos, re pesado, pero es un tema que me divierte mucho. ¿Armás equipo con gente que piensa nada que ver a vos? O sea, o que decís, che, mira, ideológicamente estoy en la vereda de enfrente, pero me sirve tenerlo porque tiene otra mirada. Sí, una pregunta que tiene como muchos layers, ¿no? Yo te diría, soy un convencido por experiencia de que sin diversidad no podés entender lo que pasa. Con diversidad de miradas, que va a ser posiblemente fruto de la diversidad de personas. Por otro lado, cuando vos creás un medio o tenés un medio es un producto cultural. Entonces hay un montón de definiciones en las cuales tiene que haber cierta coherencia entre todos los que trabajan, ¿no? Y yo no hablo acá de lo ideológico, también de la práctica. Quiero decir, hay medios que buscan solo entretener y está buenísimo. Bueno, vas a buscar gente que esté preocupada por entretener, punto. Hay medios que puede entrar lo ideológico en algunos medios también. Miramos al mundo desde este lugar. Naturalmente se te va a acercar gente que mira el mundo desde ese lugar, ¿no? Hay medios que van detrás de lo que piensa su audiencia, hay medios que van delante, hay niveles de pluralidad. Yo diría que igual esos acuerdos son más profesionales, digamos, ¿no? Y de cierta perspectiva como de las grandes cuestiones, ¿no? Después, sí, siempre nos preocupamos por tener alguna diversidad en términos de, bueno, no estudiaron todos en la misma universidad, no viven todos en el mismo barrio, sí, no todos tienen la misma edad, sí, esas cosas que son más fáciles, pero que no son menores, para mí son fundamentales, ¿no? Para que la conversación tenga, a mí me gusta mucho, esto que voy a decir, saber que hay un nivel de tensión que es necesario. Si no hay ninguna tensión, es un problema. O la gente piensa todo igual, o la gente no dice lo que piensa. Entonces, si vos tenés un grado de diversidad y la gente dice lo que piensa, vas a tener un grado de tensión. Y yo creo que esa tensión hace que la organización tome mejores decisiones, digamos, ¿no? Entonces hay que saber administrarla, pero no acallarla, te diría, ¿no? Y por supuesto, demasiada tensión puede romper un equipo, ¿no? ¿Hay periodistas a los que admires y a quién lees hoy en día? O sea, vos ya sabés, sale la nota, volvemos con Hugo que lo nombraste, sale la nota de Hugo, ya la está esperando, la leo. ¿Hay algún que otro que digas, a este leo, que tenés tipo tu lista de Argentina y de afuera? Sí, sobre todo de afuera, te diría, ¿no? Leo mucho opinión del New York Times y leo mucho de Guardian. Esos son como estoy como siguiendo mucho temas internacionales, entonces ese soy mi manual de cabecera, ¿no? Y en la Argentina te diría que leo a los sospechosos de siempre, ¿no? Leo a Carlos Pani, leo a Santiago Fioriti, leo a Iván Jagroski, así como para armar un triángulo que me parece que tiene interpretación política con una impronta y aporte propio. ¿Lees todos los diarios todos los días? No, eso lo hacía sobre todo cuando tenía que hacerlo por laburo, te diría. Hoy ojeo todos los diarios todos los días, que el equivalente a ojear un diario es hoy mirar la Home, y le dedico media hora, 45 minutos a la mañana básicamente, y otra media hora, 45 minutos a la tarde. Perfecto, Chani. ¿Qué estás haciendo hoy? Bueno, hoy mi rol fundamental es ser director ejecutivo de Econews, un medio que conocí hace un año aproximadamente, súper interesante por un montón de cuestiones. Bueno, por un lado por su foco, es un medio socioambiental, es un medio que informa y hace periodismo
sobre temas de ambiente, sostenibilidad y adyacencias, diría, ¿no? Con lo social también presente, que no es tan habitual, diría, ¿no? Segundo, es un medio que nació hace muy poco, 1 año y medio, así que yo me sumé a un equipo muy enfocado y muy profesional, muy experto en ese tema, que además lo construyó primero trabajando sobre las redes sociales y construyendo una comunidad ahí, una comunidad que es bastante grande, digamos, ¿no? Hoy son 1.4 millones de seguidores en redes sociales, unos 14 millones de cuentas por mes, unos 50 millones de views de videos por mes. ¿Es internacional? Es un medio que nació en la Argentina y se está internacionalizando. Sí, su audiencia principal hoy está en la Argentina, pero con proyectos de crecimiento internacional súper interesantes. El tema es uno de los 3 temas que definen nuestras vidas hoy. Para audiencia sub 40, que es su foco, es un tema muy cotidiano y muy natural, no es un tema de nicho. Hay un enfoque muy periodístico, no militante. Y Maxi Mazzocco, que fue su fundador, lleva 15 años trabajando en el tema desde otra organización que se llama Eco House. Y el equipo periodístico también, es un equipo que es muy interesante cuando vos te das cuenta de la diferencia que se logra cuando un equipo experto entiende y late con esos temas y lo sabe tratar. Se hace un periodismo también de velocidad sobre esos temas. Así que estamos súper entusiasmados haciendo cosas con AI también. Es muy lindo proyecto. ¿Cómo sacan ahora las fuentes? O sea, Econews hoy es una home igual que La Nación, que entras y ves noticias relacionadas con ese tema puntual. ¿De dónde sacan las fuentes? ¿Cómo se van nutriendo? Diría que, por un lado, hay investigación, periodismo clásico. Hay un muy buen trabajo de curaduría también. Es decir, se elige al nuevo Papa y en 2 horas el equipo había hecho una muy buen research de qué había dicho este Papa sobre temas de ambiente. Bueno, una investigación que se hace no en la calle, sino en la computadora, ¿no? Pero esa es también investigación, si se quiere, más clásica, ¿no? Pero también hay un radar muy atento a lo que ocurre en el mundo, por ejemplo, con las cuestiones del mundo animal, o con la cuestión de la transición energética. Y hay, diría, criterio y velocidad periodística para tenerlo en tiempo y forma. Y también para evaluar, digamos, ¿no? Qué cosas son más anecdóticas, qué cosas son más centrales, ¿no? En estos temas. ¿Tiene algo parecido a Redacción, que antes con Redacción te llegaba la noticia y por ahí, bueno, cómo encaro la parte positiva de esto, ahora cómo encaro la parte ambiental tiene como esa similitud de que tenés que encontrarle el ángulo, digamos? Tiene el foco y el hecho de que mirás al mundo desde un lugar, con una perspectiva, ¿no? También Econews, y lo tienen desde que yo llegara, que es súper interesante, esta vocación por no quemarte la cabeza. Y con lo cual hay también una búsqueda y un flujo de noticias constructivas, positivas, digamos. Hoy tuvimos la noticia de que el glaciar Perito Moreno se redujo X veces en los últimos 7 años y por supuesto esto se publica. Pero cuando llega la noticia de cómo hizo Suecia para preservar un fiordo en particular, o cuál es el plan de la NASA para... Bueno, esas cosas también están presentes, naturalmente. Perfecto. ¿Cómo lograste? O sea, me imagino que el periodista tiene algo muy parecido al emprendedor, que como que nunca corta, porque esto que si vos estabas tomando un café con un amigo y se cayó la Torre Gemela, tuviste que ir a la oficina. ¿Cómo lográs tomarte un tiempo para vos, para decir, che, bueno, necesito bajar un toque, una punta más personal que periodística? ¿Cómo haces para equilibrar tu vida con tu trabajo? Es una pregunta difícil también. Yo digo, tengo suerte porque tengo a mi mujer y mi familia que sanamente son como ese otro polo al que felizmente uno va y entonces suelta el mundo profesional, si querés, ¿no? Entonces, eso es muy sano y muy bueno y siempre estuvo también, ¿no?
Ahora, sí es cierto, y siguiendo un poco tu pregunta, que, claro, yo recibo algunos diarios papel fin de semana. Y cuando me siento el domingo a la mañana con mi café negro y el diario, estoy disfrutando como cualquier lector, pero no estoy disfrutando como cualquier lector, estoy viendo si la interpretación de esto es exagerada o moderada, o si es correcta o incorrecta, lo que fuese. Digo, el editor lleva su cabeza de editor allí donde va, mientras esté despierto. Pero también la idea de que todo es un juego, porque al final también todo es un juego, te ayuda también a tomarte menos en serio a vos y al mundo en general. Perfecto. De repente escribís todavía para La Nación. ¿Te lees tu nota? O sea, ¿te haces autobombo cuando...? No, jamás. Yo estuve un año haciendo unas columnas políticas en Buen Telefe, en el noticiero de la mañana de Telefe. Nunca me vi, jamás, No te gusta nada. jamás vi un video mío, jamás. Perfecto. Y luego una vez que se publica algo, ya se publicó, ya lo soltaste, no importa. Antes de publicar sí, soy medio obsesivo y leo muchas veces. Sobre todo el año pasado que hacía entrevistas más de actualidad, antes de publicar Publish, sí, Claro. sí, la obsesión del editor está ahí junto con la del autor, digamos. ¿Te seguís formando? O sea, ¿aprendés a editar esto de las nuevas tecnologías? ¿Qué haces? Es muy interesante, yo creo que el periodista que no se sigue formando está terminado, básicamente. Como el médico. Como el médico, absolutamente, porque todos los días se conocen cosas nuevas, ¿no? Y sí, hace un año y pico que estoy sobre todo, diría, formándome, no de una manera, no en una universidad, pero con alguna sistematicidad en temas de inteligencia artificial, ¿no? Ensayando mucho, haciendo pruebas, tratando también de experimentar de primera mano, que yo creo que es fundamental, ¿no? Porque aparte es posible, digamos, ¿no? Con lo cual, y sé editar razonablemente bien con CapCut porque me divierte también, Claro. editar video quiero decir, ¿no? Pero sé que si hay algo que tiene que estar bien hecho, se lo doy a un editor de video que lo va a hacer 10 veces mejor, naturalmente. Esta la hago siempre. ¿Hay algún fracaso que hayas podido capitalizar después? No necesariamente tiene que ser de tu camino emprendedor, pero que hayas dicho, che, mira, yo cuando tenía 18 años hice esto y acá después me di cuenta que... Pregunta fracaso o error, Sí, ¿viste? sí, no sí, necesariamente sí. llevado a algo... Sí, es una buena pregunta. Tengo como dos respuestas, ¿no? Yo te diría, yo antes era un tipo que escuchaba menos, estaba bastante seguro de algunas ideas y eso naturalmente hacía que las cosas ocurrieran y que avanzaran proyectos y demás, pero uno nunca sabe cuál es digamos, cuánto mejor podría haber salido un proyecto o cuánto mejor podría haber sido su impacto si hubiese escuchado más, diría, ¿no? Entonces, ahí sí te diría que hay un aprendizaje. El contexto ayuda porque con tanto cambio y tanta incertidumbre hay que ser bastante necio hoy para creerse, digamos, que uno tiene todas las respuestas, ¿no? Te diría que eso es como lo más importante. Y después, bueno, el otro aprendizaje, yo te diría que es un poquito más técnico, pero tiene que ver con la importancia, sobre todo en el momento de trabajar proyectos, de definir con mucha precisión y mucha claridad en el momento uno qué vas a medir, cuál es el criterio, digamos, ¿no? Llamalo KPIs, llamalo como quieras, llamalo... y eso es un aprendizaje, digamos, ¿no? Cuando nosotros fundamos Redacción, un amigo al mes me dice, ¿qué es un gol para Redacción? ¿Cuándo ustedes festejan un gol? Buenísimo. Buenísima pregunta. Tardamos 2 años en responderla bien, porque uno se hace trampa, ¿no? Sí, un gol es que una nota tenga más de tantos lectores, un gol es tener una primicia, un gol es sacar una declaración, lo que fuese, digamos, ¿no? No eran goles, digamos, ¿no?
Ese es otro aprendizaje. ¿Y cuál era el gol de reacción? Bueno, El de nosotros 2 años. armamos un modelo de impacto, donde medíamos, todos los meses teníamos un reporte de impacto, y eso es lo que al fin de mes nos decía, che, la inversión que estamos haciendo, el esfuerzo, el dinero, y eso nos ayudó a ordenar bastante la operación, te diría, ¿no? Tener claro cómo medís. Hay KPIs que son obvios, digo, cuánta gente te lee, cuánta gente se asocia, si querés, al programa de membresía, etc. Pero hay otros que son más esenciales y más difíciles de definir, ¿no? Entonces, y es importante planar, este es el plan, y después el plan puede cambiar y demás, ¿no? Pero tener como esa línea de base por la cual uno decide medir su propio trabajo, el del equipo o el del proyecto, ¿no? Yo la voy a recontra tomar la pregunta del gol porque me pareció... Es buena. ¿Algún emprendedor o periodista que admires, no necesariamente tiene que ser famoso, pero que me digas, che, mira, este pibe hizo algo piola? Bueno, yo lo conozco mucho a Pierpaolo Barbieri porque juntos, yo estaba en La Nación y él, nos conocimos, no me acuerdo cómo, pero por ahí en el año 2015. Él estaba con la idea de Ualá, ¿no? Y fundamos juntos el Ualá y Yo Redacción, por supuesto, él, una fintech en un mercado que empezó a crecer y yo un medio en un mercado más complejo. Pero siempre me pareció interesante de Pierre algunas ideas muy potentemente abrazadas y otras aprender, cambiar, adaptar, etcétera, etcétera. Esa combinación no es tan habitual y no es tan fácil, y se necesitan las dos, digamos, ¿no? Con lo cual le tengo, aparte de aprecio, Él es historiador, ¿no? afecto personal. Él es historiador, tiene una formación. Tengo 2 ediciones de su libro, la edición en español y la edición en inglés que alguna vez me regaló. Un tipo muy interesante, sí. ¿Cuál es el futuro? Te voy a preguntar sí o sí, estoy obligado a hacer esta pregunta. Sí, sí. ¿Cuál es el futuro ahora de los medios de comunicación tradicionales? O sea, a mí me pasa, te voy a hacer una confesión, a mí me pasa que me parece que se volvió insoportable leer el diario porque cuando lees la home te va llevando a enterate cuál fue el gol que más gritó Messi, pones y te lo dice en el párrafo, como que ya me pasa eso, como que ya los diarios cuando los leo digo, che, ¿por qué no me decís de una que Messi metió un golazo en la página 1? ¿Por qué estás todo el tiempo tratándome de hacer clics, tratando de engañar al consumidor? ¿Cuál es el futuro ahora de los diarios? ¿Qué le va a ofrecer distinto al consumidor? Eso es mi pregunta. Sí, a ver, yo creo que es muy difícil predecir cómo va a ser el periodismo dentro de 3 años, incluso, o 5, más difícil todavía. Yo tengo algunas, no son certezas, pero algunos indicios. Número 1, va a haber periodismo. El periodismo tiene una función. Y si sigue siendo necesario, va a existir. Segunda, van a seguir existiendo organizaciones de medios importantes y grandes, porque son las que se necesitan también para sostener un tipo de periodismo, digamos, ¿no? Por ejemplo, el periodismo de investigación. El periodismo de investigación es caro. Se necesitan empresas periodísticas con espalda para sostener ese periodismo. Y además porque la economía del volumen sigue siendo la economía del volumen en medios, en cualquier otro, digamos, ¿no? La escalabilidad sigue siendo un factor de competitividad. Esa regla económica no cambió ni un poquito. Yo creo que se exacerbó inclusive en los medios, ¿no? Yo creo que es más complejo ver el futuro de las organizaciones medianas o pequeñas que tienen problemas de sustentabilidad distintos, si logran enfocarse y resolver una necesidad o un problema muy concreto de sus audiencias
por supuesto van a seguir existiendo. Y creo que vamos a ver algunos híbridos. Vamos a ver otro tipo de organizaciones no periodísticas haciendo periodismo, o algo parecido al periodismo, resolviendo algunas de esas necesidades que hoy resuelven los periodistas. Y vamos a ver, me parece, medios grandes, de nicho, y personas que van a resolver otros problemas que están también en las adyacencias del periodismo, ¿no? Pero cuando hoy uno ve todo el fenómeno de los streamers y de los canales de streaming, bueno, es básicamente eso, ¿no? Son organizaciones parecidas pero no, hacen periodismo pero no, a veces sí, a veces no. Entonces, lo que sí estoy seguro que va a ser mucho más difícil de identificar. Vos antes tenías, esto es un medio, esto es un periodista y esto es lo que hacen, y así, y de esto vive un medio, digamos, ¿no? Ese escenario preciso de fronteras claras y demás es el que ya está desapareciendo, y yo creo que va a desaparecer más, ¿no? Lo que es todo un desafío también, porque bueno, el periodismo clásico yo creo que sigue teniendo una función. Hay que ver también cómo afecta esto no solo la tecnología y la inteligencia artificial, sino también los cambios sociales, digamos, ¿no? Y que tienen más que ver con lo sociológico, lo político, y que yo creo que meten un poco de ruido a esta ecuación de esta organización con personas que hacen periodismo para esta audiencia. Perfecto, bueno, Chani, mil gracias por venir. Esto fue una nueva edición de Café Emprendar. Mil gracias por venir. En esta oportunidad nos acompañó Chani Guyot. Muchas gracias, Chani. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Bueno, bien. Muy bien, excelente. ¿Cómodo? Bárbaro, sí, impecable.